Bueno, hola, buenos días. Acá estamos nuevamente en un trabajo práctico de semiología. Comenzaremos con el examen físico en general. El examen físico comienza con la evaluación del estado mental, la conciencia que le llamamos. Podemos definir a la conciencia como el conocimiento de nosotros mismos y del medio que nos rodea. Bien. Entonces, cuando comienza nuestra evaluación, ya sea el paciente que ingresa al consultorio o nosotros que ingresamos a la habitación del paciente, a la sala donde él está internado, evaluamos el estado de conciencia. Dentro de todos los ítems que por ahí uno lo va haciendo habitual a eso, no es que voy a ver cómo está, lo vas evaluando, vas viendo ya desde el primer momento todo, evaluando el comportamiento y el aspecto que tenga el paciente, su conversación, su carácter, su afinidad, si es afecto a la charla, a la conversación, al interrogatorio, o por el contrario, poco comunicativo, el contenido del pensamiento, ¿sí? Su intelecto, y lo más importante, por lo menos para descartar patologías orgánicas, es el sensorio. El sensorio en donde uno está evaluando puntualmente la conciencia, la atención de ese paciente, la orientación y la memoria. Bueno, entonces, para evaluar el estado mental de este paciente estaremos evaluando justamente la conciencia. La conciencia se vale del sensorio, que es una de las propiedades de la conciencia en estado de alerta de la conciencia. Nosotros nos valemos del sensorio. Habíamos dicho que era un punto importante a evaluar porque uno, de acuerdo al sensorio, puede evaluar la presencia o no de patologías orgánicas, estructurales. Entonces, lo evaluaremos a través de la inspección, de la conversación y de la estimulación. Así tendremos que la conciencia está adecuada, que la conciencia de este paciente está en más o que la conciencia de este paciente está en menos. Dentro de los estados en donde uno tiene una conciencia alterada en más, encontraremos insomnio, agitación, manía y delirium. Y en menos encontraremos un paciente con obnubilación, con estupor o en coma. Luego iremos desarrollando cada punto. Esto igualmente se va a ver mucho más en todo lo que es la semiología del sistema nervioso. Bueno, en la práctica diaria todo esto que estamos diciendo tiene que ver con nuestro primer contacto con el paciente. Buenos días, adelante, pase. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué fecha de nacimiento? ¿Su dirección? ¿Siempre vivió acá? ¿No? Bueno, con ya nuestro primer contacto, nuestro primer interrogatorio, si queremos los primeros puntos que uno evalúa, uno ya va evaluando el estado mental de nuestro paciente, ¿sí? Su sensorio y su estado de conciencia, y podemos llegar a la conclusión si nuestro paciente está lúcido, si está ubicado en tiempo y espacio, si colabora con el interrogatorio en forma adecuada, y seguiremos sacando una conclusión. Otro punto importante a tener en cuenta es la atención del paciente, que tiene que ver con esto. Es decir, si su atención le permite responder todas estas preguntas, bueno, nosotros vamos a llegar a la conclusión que nuestro paciente colabora, está lúcido, está ubicado en tiempo y espacio, o no, o llegaremos a otra conclusión. Bueno, otro punto que evaluaremos en el examen físico en general es la actitud. La actitud del paciente, justamente como su nombre lo dice, es la evaluación del paciente durante su estancia de pie. Esta evaluación de la actitud del paciente de pie se hará en forma estática cuando está quieto o en forma dinámica cuando deambula.
Cuando deambula, luego en el módulo de semiología del sistema nervioso estarán bien desarrollados los diferentes tipos de marchas. Pero bueno, ante la actitud que el paciente toma, uno también puede tener en cuenta si es adecuada o si el paciente tiene alguna dolencia. Hay ejemplos de situaciones patológicas en donde el paciente tiene una actitud característica. Un ejemplo es, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, el paciente está, como quien dice, encorvado, los brazos contra su cuerpo, las manos también un poquito flexionadas, y si uno ve es como que tiene el signo del que cuenta monedas, ¿no? Es que el movimiento del índice con el pulgar. Bueno, también podremos evaluar al paciente con meningitis, en donde característicamente intenta flexionar la cabeza y el cuello hacia atrás, intentando disminuir el dolor que le genera la irritación meningia. La ataxia tabética, en donde es una patología que el paciente intenta aumentar, bueno, no se ve la base de sustentación, porque es una alteración en el equilibrio. Bueno, la espondilitis anquilosante, que dice que es característico el cuello como de bruja. Y bueno, después tenemos también las diferentes actitudes ante un abdomen agudo. La posición que el paciente adopta ante un abdomen agudo, que lo que intenta es disminuir la tensión de todo lo que es la parte muscular sobre el contenido abdominal. Entonces el paciente estará con los brazos a los lados, en general, bueno, va a estar acostado, pero si estuviera de pie va a estar encorvado, intentando disminuir la tensión que genera ¿no? los músculos abdominales en el contenido abdominal. Y en decúbito lo veremos también con los pies flexionados, ya sea en decúbito dorsal con los pies flexionados o en decúbito lateral con los pies flexionados. Bien, otro punto que evaluaremos en el examen físico general es el decúbito del paciente. Los decúbitos o el decúbito del paciente es la posición que adopta en la cama, en el lecho. Así podremos dividirlos en decúbitos activos y decúbitos pasivos. La máxima expresión de un decúbito pasivo es el coma, o bueno, estados de adinamia. Es importante tener en cuenta en este punto los decúbitos forzados, ¿sí? Así podremos ver o evaluar, observar el decúbito en gatillo de fusil que se ve en el paciente con meningitis. El decúbito ortopneico, que es ortopneico es estar sentado, que es el decúbito que el paciente adopta cuando tiene disnea, falta de aire, que lo veremos en distintas patologías respiratorias y también cardíacas. La posición en plegaria maometana, ¿sí? Que nos hace pensar en derrame pericárdico. El opistótonos, que es una posición, bueno, que con la vacuna contra el tétanos ya es una patología muy poco frecuente, pero bueno, es una posición forzada que se ve en el tétanos. Y después tenemos los inmóviles, como se ve en el paciente que está cursando un abdomen agudo. Por ejemplo, una pancreatitis. El paciente está inmóvil, evitando todo estímulo que le genere dolor. Bien, luego también tendremos los decúbitos activos, donde tendremos supino dorsal, como su nombre lo dice, ¿sí? Apoyando la columna vertebral sobre la cama, prono o ventral, ¿sí? Boca abajo, los oblicuos, derechos o izquierdos, los laterales, derechos o izquierdos. Estas posiciones también las veremos en ciertas patologías. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor pleurítico inicialmente se acostará del lado sano.
como para evitar la fricción de la pleura parietal con la pleura visceral, que es lo que le genera ese dolor pleurítico. Luego, cuando se desarrolle el derrame pleural, cuando ya las pleuras estén separadas y exista líquido entre estas dos, el paciente adoptará muchas veces un decúbito sobre el lado del derrame, ¿sí? Sobre el lado del derrame, que en general está muchas veces acompañando, por ejemplo, a una neumonía. Entonces, los diferentes decúbitos en un paciente que está sano son diferentes decúbitos que adopta el paciente de acuerdo a su comodidad. Ahora, ante un paciente que nosotros estamos evaluando con una posible dolencia, los diferentes decúbitos nos pueden hacer pensar en diferentes patologías. Ya habíamos dicho el tema del derrame pleural, el dolor pleurítico, que inicialmente el paciente no quiere ni que le toquen. Luego, cuando se instaura el derrame, ya no duele, pero falta el aire. Muchas veces ese derrame pleural, estábamos diciendo que acompaña a una neumonía. Entonces ahí el paciente se acuesta en decúbito lateral, por ejemplo, que tenemos la neumonía del lado izquierdo, en decúbito lateral izquierdo. ¿Para qué? Para mejorar la expansión y la ventilación a nivel del pulmón derecho. Con respecto al hígado, el hígado es la víscera más grande que tenemos en el abdomen normalmente. Muchas veces adoptamos la posición en decúbito lateral oblicuo sobre el lado derecho como para que esa víscera se apoye sobre ese lado, pero bueno, ante un paciente con hepatomegalia veremos que por ahí la posición más cómoda es justamente sobre un decúbito lateral oblicuo derecho. Esto es una hepatomegalia, una esplenomegalia al contrario, del lado izquierdo. El otro punto que evaluamos en el examen físico general, que forma parte del examen físico general, son los signos vitales. Los signos vitales nos permiten tener una evaluación general del estado corporal de este paciente, ¿sí? Una evaluación de su estado. Bien, dentro de los signos vitales evaluaremos el pulso arterial y pulso venoso. El que nos interesa en esta parte de la evaluación física son los pulsos arteriales. El venoso será en un segundo tiempo en la evaluación cardiovascular. La presión arterial, la temperatura y la respiración. Bien, el pulso está generado por el volumen de sangre en el compartimiento vascular, es decir, en cada contracción cardíaca, en cada sístole, es eyectada un volumen de sangre, que es el volumen sistólico, al compartimiento vascular. Esa sangre en el compartimiento vascular genera un pulso a nivel arterial, donde nosotros podemos evaluar las diferentes características. Entonces, el más común que evaluamos son los pulsos radiales, pero en realidad deberíamos evaluar también los pulsos carotídeos, los pulsos femorales, el abdominal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a evaluar en el pulso? La frecuencia. Habitualmente la frecuencia del pulso tiene que estar entre 60 y 90 por minuto. Si está más enlentecido, hablamos de bradifigmia. Si está aumentado, es taquifigmia. Una bradifigmia, por ejemplo, una bradicardia, que puede estar generada a nivel sinusal, o una bradicardia porque tengamos una alteración a nivel del nodo aurículo-ventricular, del nodo AB. Y las taquifigmias, que puede ser una taquicardia sinusal o una taquicardia de causa ventricular. Bien, eso igual lo van a ver luego en el módulo específico, pero bueno, inicialmente pulso, frecuencia. Habitualmente, ¿dónde lo habrán visto tomar? En el pulso radial, en la corredera radial. Bien, frecuencia, el ritmo, si es regular o si es irregular, el volumen o la amplitud, la tensión de ese pulso, que va a depender del tono arterial, la igualdad del pulso, que se refiere a, hay veces que, por ejemplo, viene tuc, 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 tuc. Entonces ahí hablamos de un digeminismo,
o por el contrario, trigeminismo, bueno, lo palpamos, son los pulsos que se palpan. Entonces, estamos en la evaluación del pulso, que es uno de los primeros signos vitales que uno va a tener en cuenta a la hora de explorar con el examen físico. Ya lo dijimos que forma parte de la primera parte del examen físico, la evaluación de los signos vitales. Y con respecto al pulso, uno con una simple evaluación del pulso ya se puede hacer una idea cabal del estado cardiovascular de este paciente. Podemos encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca que puede estar en relación a una respuesta fisiológica al ejercicio o una respuesta fisiológica a una prueba ergométrica, o que el paciente puede estar con fiebre y sabemos perfectamente que la temperatura aumenta la frecuencia cardíaca en 10 puntos por cada grado. También podemos estar evaluando con respecto al ritmo, ritmos anormales, en donde uno ya se hace una idea de que existe una alteración en el sistema de conducción a nivel cardíaco. Entonces, con este simple examen físico del pulso, uno se hace una idea del sistema cardiovascular. El otro signo vital a tener en cuenta dentro del examen físico inicial es la toma de la presión arterial, que se realiza con un esfigmomanómetro y con un estetoscopio. Existe una técnica adecuada para llevar a cabo esta maniobra, que ahora si podemos la vemos con un paciente, pero bueno, con la toma de la presión arterial, que ya les cuento que tiene que ser con una técnica adecuada para que sean valores fidedignos. Lo que uno toma en cuenta es la presión arterial. Vamos a tener una presión arterial sistólica o máxima, una diastólica o mínima, y la media o presión efectiva. Bien, lo ideal es tomar la presión arterial con el paciente relajado, descansado, con la mayor cantidad de tiempo posible de estar sentado, tranquilo o acostado. Se inicia en el brazo derecho, en la arteria humeral. Lo ideal es tomar en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. Existe fisiológicamente una pequeña diferencia entre uno y el otro. Si existe una diferencia mayor, bueno, vamos a estar pensando en patologías obstructivas del tronco arterial. Lo ideal es tomar dos tomas separadas por el mayor tiempo posible que dé la consulta. Hay que tener en cuenta la hipertensión arterial del guardapolvo blanco, que tiene que ver justamente con el contacto del paciente con el médico, que lo pone en un estado de ansiedad y de mayor liberación simpática, en donde los registros de presión arteriales iniciales por ahí nos pueden dar elevados. En este caso puede ser útil el control de la presión arterial regular a nivel domiciliario, o también los controles ambulatorios, como es el mapa, que luego hablaremos de eso también. En este momento es importante que ustedes sepan que en el examen inicial deben entrar el control de la presión arterial y por supuesto aprender a tomarla bien, porque hay diferentes ruidos que nos pueden llevar a confundir, por ejemplo, que es la sistólica y en realidad no está haciendo la sistólica real. Por eso muchas veces lo que uno hace en la práctica es un método en donde auscultatoriamente escucha los sonidos, el primer sonido, que es la presión arterial sistólica, pero también palpa. La palpación del pulso nos ayuda o suma. Bien, hoy por hoy es bien conocido la relación que tiene la hipertensión arterial con todo lo que es el riesgo cardiovascular y con todo lo que es la patología vascular, llámese infarto agudo de miocardio, llámese accidentes cerebrovasculares, llámese arteriopatías periféricas. Es decir, la presión arterial es la hipertensión arterial en sí es una entidad a tener en cuenta y que lamentablemente va en aumento en la población occidental. Importante saber que el diagnóstico o en los registros de
hipertensión arterial es un punto importante porque en la enfermedad cardiovascular existen factores que son modificables y factores que no son modificables. Entonces, la edad no es modificable, la raza no es modificable, pero el sedentarismo es modificable, la obesidad es modificable y la hipertensión arterial es modificable, ya sea con cambios en los hábitos de vida o en su defecto con tratamiento. Bien. Bueno, tomar la temperatura, otro de los signos vitales a tener en cuenta, se hará a nivel axilar, se puede realizar, nosotros no lo utilizamos tan frecuentemente, pero también se utiliza a nivel bucal y a nivel rectal. La más utilizada es la temperatura a nivel axilar. La temperatura, ustedes saben, es un número constante, es un valor constante, perdón, que tiene que ver con la producción y la pérdida de color. Está regulada por el sistema nervioso central, más específicamente por el hipotálamo. Entonces, tomaremos la temperatura axilar, cuyos valores normales están entre 36,4 y 37 grados centígrados. La bucal, un poquito más baja, de 36,2 a 37,2 grados centígrados. Y la rectal, de 36,8 a 37,5 grados centígrados. Estos son los valores normales. Puede llegar a tener algún valor de relevancia la diferencial entre la temperatura axilar y la temperatura axilar y la rectal cuando estamos pensando en patología infecciosa abdominal, a favor por supuesto de la temperatura rectal, en más de 0,8 grados centígrados. En la práctica, en lo cotidiano, en el consultorio o en el primer contacto con el paciente, lo habitual es la temperatura axilar. Bueno, obviamente la temperatura es un signo vital importante, puede estar relacionado con un proceso infeccioso o no, puede ser de aparición aguda o más solapada. Existe todo un capítulo con respecto a la fiebre que se verá más adelante en la cursada, en el capítulo puntualmente de fiebre. Pero bueno, tenemos los valores normales, tenemos la temperatura basal, que tiene que ver con los pequeños cambios circadianos que tiene la temperatura, tanto en el día como en el mes. Y por ahí tiene algún tipo de importancia con el tema del ciclo menstrual. Y otro punto, bueno, tener en cuenta, bueno, febrículas, los pródromos de la fiebre o los equivalentes febriles. La gente muchas veces te comenta los equivalentes febriles, el chucho de frío, piel erizada, frío. Bueno, son equivalentes febriles que por ahí el paciente no se tomó la temperatura, pero te los refiere. Y otro punto a tener en cuenta, bueno, hablábamos ya algo de lo que es la fiebre de origen desconocida o fiebre prolongada. Pero todo esto lo hablaremos cuando veamos fiebre puntualmente. Por último, vamos a evaluar la respiración. La respiración es otro de los signos vitales. La vamos a estar evaluando con la inspección y con la palpación. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 16 por minuto. La respiración, es regular y tiene una amplitud habitual, que puede aumentar en situaciones fisiológicas como es por ejemplo el ejercicio, pero también en situaciones patológicas como por ejemplo la polipnea, que ocurre en la respiración de Kussmaul, que es una respiración con un aumento de los volúmenes respiratorios, volumen minuto respiratorio, intentando compensar una acidosis metabólica. Ustedes vayan acordando, vayan sabiendo que las acidosis metabólicas se compensan con el componente respiratorio intentando lavar el ácido que sobra con un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Bien, entonces tenemos la respiración de Kussmaul, que la vamos a estar viendo habitualmente en la cetoacidosis diabética. Y después tenemos también alteraciones del ritmo o de la regularidad, ¿sí? Como es por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes, que se da en pacientes que tienen severa patología del sistema nervioso central.
Bueno, y obviamente vamos a estar viendo un aumento de la frecuencia respiratoria en procesos infecciosos, por ejemplo, en procesos respiratorios. Por ejemplo, una neumonía o una neumonía pensando en lo infeccioso, un edema agudo de pulmón pensando en lo hemodinámico, es decir, situaciones en donde los alvéolos que tienen que tener aire van a estar ocupados o por moco en una patología infecciosa, llámese una neumonía, o por líquido por aumento de la presión hidrostática en el edema agudo de pulmón, o bueno, en el distrés respiratorio, en el síndrome del distrés respiratorio agudo, en donde también tienen líquidos los alvéolos por aumento de la permeabilidad. Ya sea en un caso o en otro, los alvéolos están ocupados, entonces no alcanzan a oxigenar adecuadamente, no se realiza la hematosis. Esto genera, bueno, quimiorreceptores, receptores no vienen al caso y el organismo compensa aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces, un aumento de la frecuencia respiratoria también nos tiene que estar haciendo pensar en una patología a nivel pulmonar o pleuropulmonar, básicamente en ocupación del espacio alveolar. Bien, bueno, listo. También tenemos que evaluar el tipo de ventilación. Normalmente la ventilación es tóraco-abdominal. A veces existen ventilaciones paradojales, por ejemplo, en traumatismos torácicos, por ejemplo, fracturas múltiples costales, en donde uno va a ver que la mecánica ventilatoria no es la habitual. Todo esto lo vamos a estar viendo después en cada módulo de cada patología en particular, por cada aparato en particular. Otro punto a tener en cuenta es el hábito constitucional del paciente, es decir, el fenotipo del paciente. Los grandes semiólogos los dividían en el hábito pícnico, en el hábito asténico y el hábito atlético. Como para que a ustedes se les grabe, está en todos los libros, pero bueno, el hábito pícnico, recuerden al Sancho Panza, el Don Quijote, ¿no? Morrudo, panzón, petizón, cuello corto. El hábito asténico, recuerden al Quijote, alto, flaco, esgarbado, piernas largas, encorvado. Y el hábito atlético, bueno, en donde predomina por supuesto todo lo que es los músculos. Los grandes internistas le dan importancia a esto porque, si bien es una generalidad, se acerca bastante. El hábito pícnico más frecuentemente se va a asociar con aterosclerosis, con hipertensión arterial, con coronariopatía, con diabetes, con gota, con bronquitis, con asma, con pancreatitis, con litiasis renal, con litiasis vesicular, no está anotado, pero también. El hábito asténico, más relacionado con tuberculosis, con desnutrición, con úlceras gastroduodenales, con jaquecas, con hipertiroidismo, neurosis, esquizofrenias. Y el hábito atlético puede llegar a estar relacionado con alguna tendencia a la locura maníaco-depresiva. Bien, bueno. El peso del paciente es otro dato importante. Siempre debemos tener una báscula en el consultorio o en la sala de clínica para medir a los pacientes, lo ideal es pesarlos a la mañana, temprano, luego de evacuar vejiga y, si es posible, catarsis también, lo ideal. Uno ya con la inspección va viendo el fenotipo del tipo de paciente, si tiene sobrepeso, si no tiene sobrepeso, pero bueno, lo ideal es pesarlo y tener un control adecuado para hacer diagnóstico también. La obesidad o el sobrepeso en sus diferentes grados también son factores importantes que favorecen la enfermedad cardiovascular, y también es importante porque son factores modificables. Hay factores que no los podemos modificar, el sexo, la edad, pero la obesidad es un factor modificable, cambiable. Bien. Bueno, hay un montón de tablas para sacar el peso ideal, algunas ya deben estar familiarizadas ustedes,
pero bueno, en realidad lo ideal es el peso. Es importante también medir el perímetro de la cintura. El índice de masa corporal no está tan utilizado últimamente. Bueno, por otro lado, es importante diferenciar si el sobrepeso puntualmente se debe a exceso de grasa, es decir, obesidad en sus diferentes grados, o exceso de líquidos, por ejemplo, un paciente con retención de líquido, por edemas. Bien, todo el tema del sobrepeso y todo esto lo vamos a ver por ahí más en endocrino, pero es un punto importante también en el examen físico inicial, ¿sí? Bueno, más o menos con todo esto nos quedaría, si lo logramos, el examen físico inicial del paciente, el examen físico general. Bueno.